Los evidentes y abundantes abusos policiales que ha habido durante la ola de protestas que empezó el 21N de 2019 y revivió este año, terminaron poniendo la reforma a la policía en el centro de las peticiones del paro. El presidente Iván Duque, incluso vestido de chaqueta verde fosforescente, se dedicó a defender a la fuerza pública hasta que, en medio de la presión internacional, terminó anunciando una reforma con la que en teoría empieza a ceder al clamor de los manifestantes. Sin embargo, no es producto de un acuerdo con quienes la piden en la calle y en el Congreso. Aparentemente no tocará al ESMAD y como no busca cambiar la doctrina bajo la que actúa la policía cercana a la lógica militar, pinta poco transformadora y poco efectiva para atacar la brutalidad policial. La imagen favorable de la policía se ha venido deteriorando poco a poco desde hace más o menos una década. Hoy su imagen desfavorable es mayor y está en el 56% según la encuesta Inbamer Poll. Pero la posibilidad de reformarla siempre suena más fuerte en momentos de protestas masivas. Solo en este paro, Human Rights Watch dice que el homicidio de al menos 20 manifestantes se les puede atribuir a policías, mientras que la ONG Temblores habla de 45. Mientras tanto, Duque se ha enfocado en reprochar los ataques de los manifestantes a la fuerza pública y ha acudido al discurso de las manzanas podridas para explicar el abuso policial. Pero justo en medio de la ola de críticas y la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, el presidente recogió unos cambios que venía haciendo el director de la policía, Jorge Vargas, y anunció otros para hablar finalmente de una reforma policial que tiene al menos 4 patas. Una se enfoca en hacer cambios institucionales. El principal es crear la Dirección de Derechos Humanos dentro de la policía y ponerla a cargo de un civil con experiencia en el tema, con la idea de fomentar el respeto de los agentes por los derechos de la gente con la que tratan día a día en procedimientos tan rutinarios como una requisa o en otros más complejos como una protesta. La otra pata busca que las investigaciones internas a policías por abusos realmente den resultados. Para eso harán un nuevo estatuto disciplinario que defina las sanciones de la institución para los policías que, por ejemplo, lo agredan a usted durante un procedimiento. Sin embargo, las investigaciones las harán otros policías y los expertos cuestionan eso. La tercera medida pretende mejorar la formación que ya reciben los policías en derechos humanos, puesta en duda ante tantos abusos, y llevarla a un nivel profesional que vaya más allá de los cursos, con la creación de una universidad policial que tenga currículos mejor estructurados. Y la cuarta se mete con la indumentaria de los policías que hacen labores de seguridad ciudadana. Es ahí donde entra el cambio de color del uniforme para que se vea más la identificación de los agentes y el uso de cámaras pegadas al cuerpo para que sus procedimientos queden registrados y eso no ¿Es el dependa panorama? solo de que a usted le dé por grabar con su celular lo que Denunciamos. ellos hacen. La pregunta es si todo eso servirá para frenar la brutalidad policial. Para dar una respuesta completa falta información porque aún no se conocen todos los detalles de la reforma que quedarán en proyectos de ley y decretos con los que Duque deberá aterrizarla y que al momento del anuncio estaban crudos. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dice que va en el camino correcto, pero que falta conocer los detalles. Y en todo caso, tanto esa ONG como la oposición y expertos que consultó la silla hacen notar vacíos que muestran que la reforma se queda corta. Por ejemplo, mantiene a la policía en el Ministerio de Defensa, algo que no pasa en ningún otro país de América Latina. La oposición tiene un proyecto de ley que propone pasarla al Ministerio del Interior, algo que también lo piden organizaciones como Human Rights Watch. La idea es que en la línea de mando de la policía no esté el ministro de Defensa, que a su vez está al frente de las fuerzas militares, que son el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, sino el del Interior, que tiene una función más enfocada en el diálogo. Así pretenden que la policía se aleje de la lógica militar que le dejó el conflicto armado, como cuando los policías se enfrentaban tomas guerrilleras, para fortalecer su carácter civil a la hora de hacer cualquier procedimiento. Precisamente por eso proponen que los crímenes que cometan los policías los juzgue la justicia ordinaria y no la militar. Entre los expertos no hay un consenso en que pasar a la policía a otro ministerio mejore las cosas. Duque no propone ese cambio porque su gobierno insiste en que la lógica de la criminalidad en Colombia, en la que aún están presentes grupos armados organizados, hace necesario que la policía se mantenga en el sector defensa. También tiene un sentido ideológico y es que va en contra de la postura uribista de que las manifestaciones son movidas por el ELN y las disidencias de las FARC y de que responden a la teoría de la revolución molecular disipada, que le compraron a un neonazi chileno y según la cual son un plan para desestabilizar las instituciones y un peligro para la seguridad nacional. Pero los críticos insisten en que sin un cambio en esa doctrina no habrá mejoras sustanciales en derechos humanos.
Otra crítica a la reforma que propone Duque es que no es fruto de un diálogo con quienes la han pedido y eso puede quitarle legitimidad. Es algo que la policía venía trabajando internamente desde hace meses y el presidente lo terminó anunciando por fuera de las negociaciones con el Comité del Paro y en un momento en el que la oposición tenía 3 proyectos en el Congreso para reformar la policía. Por último, los expertos con los que habló La Silla coinciden en que cualquiera de esas ideas de reforma se queda corta porque para atacar el problema de fondo se deberían tocar otros puntos. Sobre todo que aunque el número de policías se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años y hoy son unos 157.000, cada vez les han ido colgando más tareas. Y eso redunda por un lado en que tengan poco tiempo de descanso. Por ejemplo, tan solo en Bogotá durante el paro los policías pasaron de tener turnos de 8 a 16 horas diarias, según la Secretaría de Seguridad. Hay expertos que relacionan situaciones de ese tipo con el deterioro de la salud mental de los agentes y consideran que eso también puede influir en que terminen tratando mal a la gente. Por otro lado, que los policías tengan cada vez más tareas hace que tengan cada vez más poder para actuar sobre los ciudadanos y eso puede terminar en abusos. Por ejemplo, la Fundación Ideas para la Paz encontró que después de 2017, cuando entró en vigencia el Código de Policía, se cuadruplicó el número de sanciones que impusieron policías a ciudadanos. Priorizar más sus funciones puede hacer que los policías no ocupen su tiempo en asuntos como si usted toma trago o consume drogas en la calle, que a la hora de intentar controlarlo pueden terminar en un episodio de abuso, sino en asuntos que le importan más a la ciudadanía, como los servicios de vigilancia para prevenir robos o de investigación para encontrar criminales. En todo caso, el cambio que sigue pidiendo la gente en la calle tiene que ver sobre todo con el manejo de la protesta social. Para eso, muchos manifestantes y organizaciones sociales piden el desmonte del escuadrón antidisturbios SMAT, que pertenece a la policía. La oposición no lo contempla en sus proyectos de reforma en el Congreso, pero sí propone modificar sus protocolos y restringir sus actuaciones, por ejemplo, manteniéndolo lejos de las protestas. Eso va en línea con lo que aconsejan expertos que piden reformar la forma como actúa el SMAT, más no acabarlo. A lo que se suma que Human Rights Watch y la Corte Suprema, en vez de su desmonte, han pedido que sus agentes dejen de usar armas como la escopeta calibre 12, que fue la que disparó el proyectil que mató a Dylan Cruz, y el dispositivo Venom, que lanza gases y se estrenó en este paro. Duque no habló de tocar el SMAT en su reforma, aunque el director de la policía sí ha hablado de revisar sus protocolos. Pero desmontarlo es por ahora una opción políticamente inviable en un gobierno uribista como el suyo que mantiene el discurso de no debilitar a la policía. De cómo se resuelvan estas discusiones dependerá en buena medida que se calmen o se calienten más los ánimos en la calle. Lo que es claro es que después de más de un mes de enfrentamientos diarios, el puente entre manifestantes y policía sigue quebrado. ¿Con qué lo curaremos?